Bueno, cambio histórico en Cuba el día de ayer en la Asamblea Popular de este país que escogió a un nuevo presidente de Cuba que marca un hito en el sentido de que es por primera vez un presidente, o sea, tiene Cuba por primera vez un presidente que nació después de la revolución del año 1959 y desde 1976 este país no había tenido un presidente cuyo apellido no fuera Castro. Estamos hablando de Miguel Díaz-Canel, un político cubano de 57, 58 años creo que cumple hoy, el día de hoy, exactamente, 58 años, que nace, como les decía, después de la revolución y fue formado, bueno, en el régimen socialista cubano, integrado desde muy joven al Partido Comunista de este país, y todos hablan de que es un delfín de Raúl Castro, que, bueno, permite ese proceso de transición, ese cambio que, como ya señalábamos en la noticia, da la posibilidad a Díaz-Canel de ser el presidente de lo que ellos llaman el Consejo de Estado en Cuba. Pero, claro, Raúl Castro se mantendría como primer secretario del Partido Comunista Cubano, el PCC, que es la instancia de poder más importante en Cuba, porque si bien es cierto que la presidencia del Consejo de Estado es relevante, es importante en este país, pero las decisiones de mayor trascendencia y la instancia última del poder político, si se quiere, es el Partido Comunista Cubano, que permitirá, o que según lo que se ha definido en Cuba, Raúl Castro estará bajo la Secretaría General del Partido Comunista hasta el 2021. Es decir, que en Cuba ahora habrá un ejercicio compartido del poder y, claro, nadie descarta, y el propio Raúl Castro lo decía ayer en un discurso que realizó en medio de esta asamblea, que posteriormente Díaz-Canel pueda asumir también la responsabilidad de la Secretaría General del Partido Comunista. Pero quizás lo más importante es que se abre la posibilidad de un nuevo presidente. Ellos han llamado a todo este proceso de transición más bien como de continuidad, porque la llegada al poder de Díaz-Canel no significa ni mucho menos una ruptura o un cambio importante del régimen político, sino que los Castros y la propia jerarquía del Partido Comunista, la Asamblea Popular en Cuba, se han asegurado de que todos los procesos que se vayan dando tengan continuidad y estén basados en los principios de la revolución socialista cubana. Lo más importante es combinar la permanencia y consolidación de un régimen político muy característico y sui generis, como es el de Cuba, socialista, con sí ciertas aperturas a nivel económico. Vamos a ver de qué es capaz. Definitivamente este es un momento histórico porque estamos saliendo de una presidencia de los Castro para ver a un hombre con otro nombre en la presidencia de Cuba. Obviamente fue elegido, fue el elegido. Sí. Tanto así que esta es una transición, es un paso donde el mismo Raúl Castro decía que él se ganó ese espacio, fue creciendo dentro del Partido Comunista, primero en su localidad hasta llegar a la Asamblea Nacional y formar parte ya de la cúpula del partido de gobierno, y luego ocupó la vicepresidencia para ascender al cargo que hoy en día se le entrega, porque fue una entrega, y así se realizó el acto de ayer. Por eso la votación es unánime. Ahí no hubo un proceso de elección donde los residentes, los cubanos, tuvieron la oportunidad de elegir entre múltiples candidatos. Se hizo un traspaso de mando con una designación que fue acogida por los miembros de la Asamblea. Obviamente, en ese mismo orden, este hombre marca en su discurso un espacio muy claro.
la revolución continuará, y vamos a escuchar la forma en la que no solamente dejaba claro su línea de pensamiento, que es la de la revolución cubana, y no se puede esperar menos bajo el criterio y los conceptos que hemos expresado hace un minuto, sino que también aprovechó el espacio, como se podía esperar, para, digamos que reconocer la labor tanto de Fidel Castro como de Raúl Castro en ese proceso revolucionario de Cuba. Escuchemos un poco de lo que dijo Miguel Díaz-Canel ayer. Para nosotros está totalmente claro que solo el Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, garantiza la unidad de la nación cubana y es el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en sus líderes, como sentenció el compañero Raúl Castro Ruz en su discurso por el 45 aniversario del Ejército Occidental el 14 de junio de 2006. Por eso, Raúl, quien ha preparado, conducido y liderado este proceso de continuidad generacional con firmeza, sin apego a cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia, se mantiene por legitimidad y mérito propio al frente de la vanguardia política. Ahí creo que queda muy claro, y los aplausos eran largos en cada una de las ocasiones en las que se mencionaban características de este tipo. Obviamente, él dice que el mandato del pueblo a esa legislatura es el de dar continuidad a la Revolución de Cuba e informa o habla de un proceso en el que se garantiza la democracia en el país. Vamos a ver qué pasa, porque sí hay algo cierto, y es que durante el periodo de gobierno, los 12 años en los que Raúl Castro se mantuvo en el poder, marcó una diferencia clara con su hermano Fidel Castro, y lo que se entiende es que, primero, en ese escenario, este hombre debía reconocer a Raúl Castro, que le estaba cediendo el espacio, ese espacio de poder. A partir de ahora tendrá oportunidades de continuar esa línea de cambios. Recordemos que Raúl Castro logró un acercamiento con Estados Unidos, que si está estancado al día de hoy es como consecuencia de la presidencia que existe en Estados Unidos en este momento. Donald Trump paralizó un proceso de acercamiento que buscaba incluso en algún momento eliminar el embargo que Estados Unidos impuso a Cuba hace ya décadas, y Barack Obama y Raúl Castro sorprendieron al mundo con este anuncio en una declaración conjunta en la que informaban que habían estado comunicándose con la mediación del Papa Francisco, y posteriormente se anunció el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Los cubanos comenzaron a tener posibilidades de salir con autorización del Estado, comprar pasajes y salir por el mundo, con excepción de los profesionales de algunas áreas específicas que necesitan de permisos particulares, como el caso de los militares, el caso de los médicos, no recuerdo qué otras profesiones. Comienza a aparecer la propiedad privada, la posibilidad de tener negocios propios en algunos renglones, y también el intercambio comercial, permitiendo la llegada incluso de empresas extranjeras al territorio cubano. Esto no significa que opera igual que ocurre en República Dominicana, sigue habiendo restricciones. Cuba no se puede tampoco abrir al mundo de repente, porque ha sabido sobrevivir en base a su régimen o a su concepto político, ha sabido sobrevivir independientemente de todas las situaciones por las que han atravesado otros países después de la Guerra Fría, y lo ha tenido que enfrentar en base a establecer políticas internas que le han permitido mantener ese nivel de control, pero definitivamente que han comenzado a hacerse cambios, y vamos a ver qué propone el nuevo presidente. ¿Y cuál va a ser la profundidad de los cambios? Porque como tú señalabas, Raúl Castro comenzó a apuntar cambios importantes en Cuba, con aspectos distintos de lo que había sido la gestión de Fidel Castro desde el poder, que era mucho más cerrada, mucho más ortodoxa en función de esa visión del socialismo martiano, marxista-leninista que se había implementado allá en Cuba. Y hay que decir que bueno, es Raúl Castro, Raúl Castro quien permite
esta reforma política de establecer un límite al ejercicio del poder, que eso no estaba contemplado en Cuba. Es decir, es el propio Raúl Castro quien determina o propone, y al final la Asamblea Popular, el Consejo de Estado determina que los periodos de la presidencia en Cuba no pueden ser más allá de 5 años. 5 años como periodos regulares, y que no se puede optar por más de 2 periodos, es decir, tener 10 años en el poder. Ese es un cambio político importantísimo en Cuba que no existía hasta la llegada de Raúl Castro, y que va a implicar entonces la alternancia en el poder después de una década, incluso de este nuevo gobierno de Díaz-Canel, que tendría que plantearse eso posteriormente. Pero claro, por lo que se ve en términos políticos, no hay la perspectiva de grandes cambios, de grandes reformas. Es decir, este estilo de democracia liberal que predomina en el resto del continente americano no se ve, perfila que se pueda definir en Cuba en los próximos años o en las próximas décadas. Es muy difícil, por ello tienen un régimen político muy peculiar, como decía al inicio, y que entonces esos cambios, como tú muy bien señalas, apuntan en la dirección económica. Habría que ver, Cuba no solo ha pasado por situaciones económicas muy difíciles, tú hablabas de todo el periodo de la Guerra Fría, pero todavía en esos momentos tenía un gran apoyo de la Unión Soviética. Con la caída del muro, en la década de los 90, Cuba atravesó por una situación económica muy difícil, que en gran medida su relación con el régimen de Venezuela, de Chávez, ayudó a paliar un poco esta situación económica, pero la gravedad de la situación de Venezuela, que era uno de los países que más apoyo estaba dando a Cuba, hace también que la situación económica de Cuba se haya deteriorado, o hizo que la situación económica de Cuba se haya deteriorado durante los últimos años. Entonces, hay un reto fundamental aquí del nuevo presidente Díaz-Canel, relacionado con cómo mejorar la situación económica, el tema de la devaluación. Se habla de unificar la moneda, el peso, o las distintas pesos cubanos que existen. Está el tema de la tecnología y la implementación de la tecnología y el acceso a Internet en este país. Cuba en el continente es uno de los países, o el país que más atrasado a nivel de uso de tecnología y de uso del Internet se encuentra, y precisamente el nuevo presidente Díaz-Canel ha indicado que va a impulsar avances en esta dirección, y bueno, habría que ver los acercamientos que puede lograr este nuevo presidente con un presidente que le ha complicado este proceso que ya tú hacías referencia, de acercamiento y de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.